Ok, entonces la clase del viernes pasado es esta de transferencia de calor desde superficie con aletas. Entonces, antes de eso, les planteé unas preguntas en clase y era si un cuerpo está más caliente que el otro, ¿en qué dirección se transfiere el calor? ¿Qué color refleja más los rayos para evitar calor por radiación? Si tengo un objeto a 2 grados centígrados, ¿puede ceder calor a otro objeto? ¿Y cuál es la ley de Newton del enfriamiento? Entonces les pido que pausen un momento el video y traten de responder esas preguntas por ustedes mismos. Bueno, si un cuerpo está más caliente que el otro, pues ya sabemos que la razón de transferencia de calor siempre se mueve del cuerpo más caliente al más frío, o sea que esa sería la dirección. Con respecto al color que refleja más los rayos para evitar radiación, sabemos que el color blanco es la suma de todos los colores, hablándolo como la frecuencia de luz, ¿no? Blanco suma todas las frecuencias de luz. Entonces sería el blanco el color que refleja todos los rayos y que por lo tanto evita el calor por radiación. Si tenemos un objeto a 2 grados, ¿puede ser calor el otro objeto? Sí, siempre y cuando el otro objeto esté más frío. O sea, siempre la transferencia de calor, recordando como tenemos en la primera frase, va del cuerpo más caliente hacia el más frío. Y la ley de Newton del enfriamiento es la convección, transferencia de calor por convección, donde la razón de transferencia es igual a un coeficiente de convección H por el área de sección por la diferencia entre las temperaturas del medio ambiente menos la temperatura superficial, recordando que la convección sucede entre un sólido y un fluido, siendo ese fluido gaseoso o líquido. Ahora, ¿de qué depende el coeficiente de convección H? ¿Cómo podemos mejorar la transferencia de calor? Bueno, ¿de qué depende el coeficiente de convección H? Si recordamos el coeficiente de conducción o conductividad térmica, que es el K, ese depende del material, ¿no es cierto? Hablábamos que un material con una mejor transferencia eléctrica, o sea, los buenos conductores eléctricos usualmente son buenos conductores térmicos, por lo tanto tienen un buen factor, un valor alto en el coeficiente K de conducción de calor. Pero en el caso de la convección H, este no depende del material, sino más bien del conjunto de fenómenos que sucede y de la configuración geométrica. Es decir, cómo está la superficie, la velocidad del fluido, cómo pasa por esa superficie y todo ese tipo de cosas geométricas y otros más. El H realmente es un valor experimental, entonces él depende de varias cosas. Las aletas entonces mejoran la transferencia de calor porque aumentan el área de transferencia. Vamos a suponer entonces que estas aletas van a trabajar en operación estacionaria sin generar calor. De todas maneras, si en una superficie queremos mejorar la transferencia de calor, pero colocamos muchas aletas, se puede disminuir la transferencia de calor. ¿Por qué? Porque la convección depende del fluido también que pase por esa superficie para retirar el calor. Entonces, si tenemos muchas, digamos que vamos a mermar el espacio por donde pasa ese fluido y puede que entonces el fluido no pueda hacer bien el trabajo de retirar el calor de la superficie. Entonces se trata de encontrar la cantidad y la configuración óptima de aletas para nuestra aplicación. Aquí entonces, igual que en la página 161 del libro guía, está pues entonces todo el desarrollo teórico de dónde salen las ecuaciones que analizan las aletas. Aquí tenemos pues nuestro pedacito diferencial que mide esta delta x
por todo el ancho. Entonces podemos, la ecuación en general de transferencia de calor por aletas dice que la razón de la conducción de calor hacia el elemento en X, aquí, es igual a la razón de la conducción del calor desde el elemento en X más delta X, o sea, más la razón de conducción del calor desde el elemento, convección. Entonces, esa es la ecuación de la aleta. Entonces, como les decía, en la página 161 está el desarrollo de toda la parte matemática para que ustedes la lean. Y aquí me voy a enfocar más en la parte práctica del asunto. Hay tres casos para estudiar las aletas. Una es que sea la aleta infinitamente larga, la pérdida de calor despreciable desde la punta de la aleta y convección y radiación combinados. Entonces, si suponemos lo de la aleta infinitamente larga, tenemos que si queremos saber la temperatura en cierto lugar de longitud de la aleta, en un lugar X, sabiendo que la aleta tiene una longitud L, entonces esta longitud X va a ser menor que L, ¿no? Este T sub infinito son las temperaturas de los alrededores. Y T sub B es la temperatura base. Entonces aquí tenemos una aleta de una configuración circular, la cual, pues aquí está la temperatura del medio ambiente T sub infinito, H que es la convección, y la área de la base, que en este caso es igual al área de sección. Aquí en la área de sección es igual a pi al cuadrado sobre 4, porque es cilíndrica. De todas maneras, la área de sección va a depender de la configuración geométrica de la aleta. Y este P es el perímetro, que también va a depender de la configuración geométrica, si circular, si rectangular. Entonces, estas diferencias de temperatura son igual a ¿qué? A un valor exponencial a la X por la raíz de HP sobre KAC, donde X va a ser el lugar de la longitud donde yo quiero saber la temperatura a la que se está transfiriendo el calor. B sería la temperatura de la base, como lo dijimos anteriormente. T sub infinito la temperatura de los alrededores. X vendría siendo la longitud a la que yo quiero saber. Por ejemplo, si esto mide 10 milímetros, entonces yo quiero saber a 3. Entonces 3 vendría siendo X. H es el coeficiente de convección. P el perímetro de la aleta, que depende de su configuración geométrica, sobre K, que es el valor de conductividad térmico de la aleta, que depende del material. Y AC, que sería el área de sección. Y esto, entonces la razón de transferencia de calor o el calor disipado por la aleta larga vendría a ser igual a la raíz de HP K A sub C por la diferencia de temperaturas. Entonces, esta ecuación aquí nos sirve para determinar la temperatura en un punto dado de la aleta. Y esta ecuación aquí nos sirve para obtener la transferencia o la razón de transferencia de calor de la aleta, dependiendo de su configuración geométrica, ¿no? Entonces, P y A sub C dependen de la configuración geométrica. K depende del material y H, pues sí es un valor experimental que depende de varias cosas. Si se supone que tenemos una punta diabática, entonces simplemente la ecuación cambia. Lo que tenemos es un coseno hiperbólico de m, donde este valor m es una manera de resumir otros factores. Este caso, el número 3, es para obtener la longitud corregida de la aleta si tenemos convección y radiación combinado y si tenemos una punta aislada o no. Y ese LC va a depender de la configuración geométrica también. Este LC de la longitud corregida, si es una aleta rectangular, va a ser igual a L, o sea, la longitud desde la base, más T medios, donde T es el ancho de la aleta, entonces más este pedacito, digamos aquí.
Y si fuera cilíndrica, entonces dependería de la longitud más el diámetro sobre 4. Aquí tenemos otras ecuaciones de la aleta. Entonces, la eficiencia de la aleta, perdón. Entonces, ¿cuál es la definición de eficiencia? Es el trabajo obtenido sobre lo que se debería obtener. Eso es precisamente de lo que se trata esto. Es la transferencia de calor de la aleta que tengo sobre la transferencia de calor máxima que podría obtener. Idealmente la aleta está a lo largo de su material, a lo largo de su longitud, perdón, a igual temperatura. Pero eso no sucede así. Entre más lejos esté de la base, la temperatura va a ser menor. Por lo tanto, la razón de transferencia de calor de la aleta va a depender de la eficiencia de la misma por razón de transferencia de calor máximo que podríamos dispensar por medio de la aleta. Entonces ustedes en las tablas, en la tabla 3.3 específicamente, van a encontrar unas ecuaciones, las cuales van a ser utilizadas tanto para la eficiencia de cada una de las configuraciones, el área equivalente, la longitud equivalente, y subíndice, no, podríamos decir, esta variable m, que lo que quiere es reemplazar todas estas cosas. Pues aquí iría raíz de 2h sobre kp, ¿no? H convección, k conducción. Entonces, y T espesor, ¿no? Como podemos ver aquí. Y todo depende del tipo de configuración geométrica de la aleta. Entonces estamos hablando sobre la eficiencia de la aleta, la cual es calor transferido sobre calor transferido, la razón de transferencia de calor que se tiene sobre la transferencia de calor ideal. Ahora la efectividad de la aleta trata de si realmente vale la pena tener aletas o no, porque total poner aletas en algo es costoso. Entonces, compara la razón de transferencia de calor teniendo aletas y la razón de transferencia de calor sin aletas. Aquí, como pueden ver, la efectividad y la eficiencia se relacionan por medio de sus áreas, el área de la aleta sobre el área base. Entonces, estas ecuaciones que relacionan efectividad con eficiencia. Y estas son las ecuaciones para obtener las otras razones de transferencia de calor. Como podemos observar en estas tablas que también están en el libro guía, la eficiencia decrece proporcionalmente con la efectividad de la aleta. A menor eficiencia, menor efectividad. Y tiene razón, ¿no? O sea, si tiene menos eficiencia, entonces no me está siendo útil, ¿no? La anterior gráfica era para aletas rectangulares y esta es para aletas circulares. Entonces aquí están todos los valores, cómo se deben hallar para poderse ubicar en esta curva. Entonces hay que tener tres cosas en cuenta para la efectividad de la aleta. Primero, que la conductividad térmica debe ser alta, o sea, el material que se escoja para la aleta debe ser un buen conductor térmico. La razón es que el perímetro del área debe ser alta, es decir, debe dar un número grande. El perímetro es alrededor de esa área y el área, pues, el área de sección. Y tiene un buen uso cuando hay bajo coeficiente de transferencia de calor por convección, es decir, cuando no tenemos mucho viento o no tenemos un fluido así tan fácil que nos ayude con la transferencia de calor. Entonces, muchas gracias. En otro video les haré un ejercicio sobre este asunto.